Daniel Alonso, otro arqueólogo fuertemente implicado con el equipo de investigación que en las campañas hace ya más de una década estuvieron afrontando el estudio de este pez, y que nos va a hablar del Bajo de la Campana 2 y 3. Estos otros dos pecios espacialmente que comparten espacio con Bajo de la Campana 1, si bien no comparten en absoluto la cronología, de la que se alejan bastante para adentrarse ya dentro del periodo romano. Sin más, y una vez que esté dispuesto, cedo la palabra a Dani. Gracias, Rafael. Te felicito a Juan y a todos los responsables por esta iniciativa. Me felicito a mí mismo por participar en ella. Tengo que decirles que hasta esta mañana no estaba seguro de que pudiera venir porque he pasado unos días bastante muy acatarrado y muy mal, y creo que no estoy en plenitud, pero en fin. Agua. No, lo que quiero es un papel o algo para que el ratón deslice de una manera eficiente. Sí, esto es otra cosa. A ver. Bien, me ha tocado hablar del patito feo, del yacimiento del Bajo de la Campana, pero la organización, digamos, no quería dejar pasar los otros pecios, los otros barcos que naufragaron en ese punto negro que es el Bajo de la Campana para la navegación. Bueno, un momento. Aquí tenemos a Julio Mas, que es el padre de todo esto. Cuando digo todo esto no me refiero solamente a las investigaciones del Bajo de la Campana, me refiero a todo esto. Quien esté un poco versado en la historia de la arqueología submarina española y del sureste, sabe que Julio Mas, pues aquí lo tenemos a finales de los 50 buceando con un bibotellón de estos de la Armada, con su vitráquea, todo embadurnado de polvo de talco para poderse meter el traje de goma de aquella época, y probablemente estará en Punta de Algas, en las proximidades del Bajo de la Campana. ¿Por qué salen las imágenes un poco como achatadas? Bueno, no creo que tenga remedio. Bien, el Bajo de la Campana, digamos, el conocimiento de que existe ese yacimiento proviene de informaciones que recibió Julio Mas por parte de buceadores deportivos de aquella época, de finales de los 50, cuando el buceo autónomo estaba en mantillas. Pero la existencia del CBA en Cartagena, digamos que impulsó bastante que particulares pues, se aficionaran al buceo y tal. Aquí tenemos algunas personas que estoy viendo entre el público que participaron de aquellos inicios en tiempos pues, digamos, bastante más remotos de lo que quisiéramos todos, ¿verdad? Y que colaboraron con Julio Mas, etc. En fin, el Bajo de la Campana, pues ya digo, Julio Mas tuvo noticias de recuperación de determinadas piezas que resultaron ser sobresalientes, como eran los colmillos de elefante y alguna otra cosa, y bueno, pues se encendió la bombilla. Eso era un lugar que había que investigar. Entonces Julio Mas, dentro de su escasez de medios, pues hizo algunas exploraciones por allí y bueno, extrajo unas conclusiones de que básicamente que el Bajo de la Campana era un lugar, un punto negro de la navegación donde se había hundido más de un barco y bueno, y otra serie de conclusiones que ahora vamos un poco a ver. Dentro de toda esta investigación de Julio Mas se enmarca dentro de lo que él estuvo investigando, a lo que le dedicó más tiempo en toda su larga vida de investigación, que es lo que él llamaba el polígono submarino de Cabo de Palos. Es decir, él detectó entre Cabo de Palos y ya, digamos, en los límites de la provincia marítima, en el Mojón, que era, digamos, su área de intervención básica, pues una densidad de yacimientos muy importante. Y a ello le llamó polígono submarino, y bueno, y como tal lo presentó en determinadas reuniones científicas y tal, y bueno, y en sus publicaciones. Si vemos aquí un plano, efectivamente todas las imágenes están como
como achaparradas por algún motivo, pero bueno, yo no creo que esto vaya a ser ningún problema. Si vemos aquí este plano del litoral de la costa de Murcia, vemos que la costa de Murcia no tiene buenos puertos a partir de Cabo de Palos, pero sí tiene 3 buenos enclaves portuarios en la costa sur, como son Águilas, Mazarrón y Cartagena. Y vemos que precisamente la mayor densidad de hallazgos arqueológicos submarinos se produce en esos sitios. Pero luego hay un área particularmente densa, sobre todo en el norte de la Manga. Muy bien dicho por parte de Felipe, que probablemente muchos de estos... Claro, aquí lo que produce hundimientos es primero la densidad de la derrota náutica, náutico-comercial que se está frecuentando en época romana, y por otro lado aquí la búsqueda de los fondeaderos frente al viento de levante, que es el que digamos te lleva a tierra firme, a varar en tierra firme, la búsqueda de los fondeaderos a sotavento de la Isla Grosa y el del Estacio. Probablemente más de uno de estos naufragios se ha producido tratando de ganar el fondeadero del Estacio o el fondeadero de Isla Grosa para poder fondear y resistir un temporal de levante. Bien, porque lo cierto es que hay muchos. Por otra parte, hay más enclaves arqueológicos catalogados, digamos, que verdaderos pecios. Y eso es otro fenómeno que dificulta un poco la investigación, porque digamos que, a pesar de que Felipe hablaba así, en tiempos del viento del suroeste muy sostenido se llega a crear una corriente, digamos, que sube hacia el norte, pero la corriente dominante general del año es más bien norte-sur, ¿no? Y entonces es la que mueve arena y la que está desplazando arena hacia los grandes arenales que se están formando ahora mismo aquí al sureste de Cabo de Palos. Y esto está ocurriendo por una serie de fenómenos. El primero de todos ellos es que no hay acumulación de arena, porque los 8.000 metros cúbicos de arena que vertía el Segura al mar antes de estar regulado, pues eso han dejado de aportarse. Pero la pérdida de posidonia, etcétera, etcétera, también es un fenómeno que hace que recurrentemente la arena se está desplazando hacia el sur y está dejando al descubierto los restos de esos naufragios. Con lo cual, los naufragios los materiales se acaban entremezclando, y como pase mucho tiempo, no vamos a ser capaces, pues lo que vamos a tener es todo un tutti frutti de restos de distintos hundimientos que no va a haber manera de interpretar. Y un poco de eso hay. Entonces, algunos de estos enclaves realmente parece que son más bien el resultado de la dispersión y la recolocación de materiales arqueológicos a tenor de esa corriente y de eso. Bien, bueno, vemos aquí efectivamente cómo estos son los puntos digamos, de posible refugio en una costa que no abunda en ellos. Madre mía. Bueno, aquí tenemos algunos de los yacimientos de los pecios a los que aludiré más próximos. El Bajo de la Campana, San Ferrer Punta de Algas, el Pudrimel, el Bajo de Dentro, Amoladeras. Todos estos son los que conforman, estos y sus derivadas de áreas de dispersión y tal, también detectadas por Julio Mar, los que conforman ese polígono de tal. También tengo que decir que en determinado momento, en la costa sur del Mar Menor, es un punto al que se está accediendo. Ya en época prerromana el poblado de los Nietos ya demuestra que hay una navegación interior en el Mar Menor que está metiendo mercancías y que está generando un tráfico en dirección a esto de cierta envergadura. Pero es que en época romana, cuando las minas están en explotación, se instituyen aquí toda una serie de emplazamientos de fundición y al mismo tiempo recepción y distribución hacia la población minera de suministros desde Cartagena, que forman parte del fenómeno que será de redistribución del puerto de Cartagena de mercancías que le llegan por tráfico de altura desde la península itálica, etcétera, y que Cartagena redistribuye en un área de
digamos, de cabotaje propia. Esto lo vamos a ver mejor ahora dentro de un momento. Y entonces, digamos que hay un tráfico entre Cartagena y estos enclaves, que bien alguno de estos pecios también pudiera proceder, de hecho, de tratar de acceder al Mar Menor. No sabemos muy bien cuál era la configuración de los accesos al Mar Menor en cada momento histórico, pero bueno, que era posible, pero no debía ser fácil. De resulta de la Segunda Guerra Púnica queda un panorama en el Mediterráneo occidental portuario, que digamos que los grandes puertos son ya estamos viendo aquí cuáles son los grandes puertos que quedan después de la Segunda Guerra Púnica, y vemos, básicamente en el Mediterráneo occidental son los mismos puertos coloniales de siglos antes, ¿no? Son sitios con una gran tradición marinera. Cuando Roma ha triunfado en la guerra, domina, bueno, no domina territorialmente, pero domina de hecho todo lo que ocurre en el norte de África, porque para eso ha derrotado a Cartago, les ha permitido vivir, pero desde luego dicta su política exterior, etcétera, etcétera. Acaba de heredar todo el litoral mediterráneo hispánico. Aquí tienen a Marsella, que es aliada suya. Entonces, digamos que Roma, por primera vez, de pronto se encuentra dueña de una gran cuenca marítima, donde tradicionalmente había un comercio y va a seguir habiéndolo, pero desde luego no es Roma quien tiene la estructura náutica, portuaria, etcétera, capaz de mover mercancías por todo eso. De modo que durante toda la primera mitad del siglo II a.C., el panorama cambia poco. Siguen operativos todos estos puertos, y mejor y peor les irá según se encuentren en, digamos, cerca o lejos o de camino a los nuevos mercados que la dominación romana sí está creando en lugares donde antes el panorama no era igual. Es decir, a partir de la conquista romana, en la península ibérica, el gran esfuerzo romano consiste en penetrar al interior desde Cartagena, desde Tarraco, que rápidamente sustituye a Ampurias como puerto. El puerto histórico era Ampurias, pero Tarraco pasa a ser el puerto romano para todo el noreste, y digamos que esos grandes puertos que quedan configurados son Cádiz, Cartagena y Tarraco. Málaga y Sagunto son puertos prácticamente de la misma entidad, porque tienen, digamos, espacios de redistribución que les son más o menos exclusivos. Y luego tenemos a Ibiza, que es un puerto que tradicionalmente ha estado muy vinculado a la costa levantina, sobre todo al norte en época prerromana, y que bueno, sigue siendo un espacio donde con los romanos le permiten continuar sin interrupciones, y además va a tener un papel muy protagonista en el siglo II en el tráfico marítimo de toda esta región. Hacia mediados del siglo, Roma está exportando productos. Roma lo que ha hecho es, digamos, incrementar exponencialmente la producción de vino en el sur en lo que era la Magna Grecia, en el sur de Italia. Ellos han heredado ya todos esos territorios y han implantado masivamente un modelo de producción agraria basado en la producción esclavista. Tienen esclavos todos los que quieren, porque están en plenas campañas de expansión en Oriente, y entonces ese modelo produce excedentes. Es una agricultura ya especulativa, orientada al mercado, que produce excedentes en cantidades industriales. Y al mismo tiempo, digamos, están incrementando los mercados, están abriendo mercados en el sur de la Galia, en la península ibérica, en cualquier sitio. Pero en la península ibérica están los ejércitos periódicamente haciendo expediciones al interior de la península. El ejército, igual que ahora no funciona sin gasoil, en aquella época no funcionaba sin vino. Es decir, este es el protagonista, el ánfora greco-itálica es el protagonista de todo ese esfuerzo bélico.
Y todos estos vinos se producen en la región de Campania, alrededor de Nápoles, y esos cargamentos vienen acompañados de vajilla fina, que es la vajilla de barniz negro, que tiene una larguísima tradición, y bueno, de otras cosas que demandan los itálicos que están aquí, bien por razones militares, bien para la explotación o la administración del territorio. No hay que olvidar que aquí hay unas minas que son extraordinariamente productivas, son célebres en todo el mundo romano, en su momento son las más productivas en cuestión de plata que hay a disposición de los romanos, y entonces aquí la población minera, según algunos autores, llega a 40.000 personas. A todas esas personas hay que darle, y de hecho se ven los poblados mineros como están consumiendo en masa esta clase de productos. Es decir, están conectados completamente. Y entonces esto es un periodo, el siglo II es un periodo donde los romanos están empezando a dominar cada vez más el mercado, a monopolizar lo que son las mercancías que están en circulación. Todavía lo empiezan a hacer a través de los antiguos puertos, con los cuales tienen buenos pactos. Cádiz, Ibiza, Marsella, son puertos que no han perdido su autonomía. Están englobados en el mundo romano y tal, pero no tienen estatutos propios de federación, de amistad con el pueblo romano, y siguen ahí, siguen siendo ellos los marineros que están moviendo estas mercancías. Por ejemplo, aquí tenemos un barco, Escombreras I, es un barco de cerca de 150 a.C. Y estamos viendo a unos marineros que entre su vajilla de a bordo pues frecuentan ambientes públicos. Esto es una cacerola de Cartago. Aquí estamos justo antes de la destrucción de Cartago. Entonces estas piezas son punes, esta es de la costa catalana. Es decir, ellos consumen, digamos, la vajilla que ellos usan a bordo procede de los sitios que frecuentan. Y entonces estamos viendo que son navegantes que tocan Ibiza, que tocan determinados, pero están moviendo básicamente productos romanos. Vajilla de cocina. Aquí la vajilla indígena es de altísima calidad, pero el repertorio formal no responde exactamente a los usos culinarios de estos inmigrantes romanos que están viniendo aquí. Y entonces no tienen ningún problema, igual que traen la vajilla de barniz negro, la vajilla fina, como un complemento de carga, nunca como carga exclusiva, como complemento de carga en los barcos acompañando al vino, que es el protagonista del comercio, pues también viene la vajilla de cocina. Entonces esto es un cargamento muy típico de ese comercio romano ya, en manos de quien esté, pero romano, en sus productos y en sus destinatarios, que está frecuentando el occidente mediterráneo en el siglo II antes de Cristo. El protagonista de toda esa expresión es el ánfora greco-itálica. Aquí hay que imaginarse que esto, en fin, como están tan escaparradas, no sé por qué salen así, pero... Ahí se ve bien. Sí, ahí se ven bien. Elena, tú que las conoces, bueno, que las conocéis bien. Ah, vale, entonces solo yo las veo así chatas. Vale. Vale, yo es que lo veo súper chato, y entonces, precisamente un rasgo... A ver, yo estoy yendo para adelante o para Sí, está atrás. yendo para adelante. A ver, es que me he ido completamente. Vamos a darle mejor aquí. Vale. Ahí. Bueno, entonces, el gran protagonista es esto, el ánfora greco-itálica. Son descendientes, las últimas fases de unas ánforas que tuvieron sus orígenes en Grecia, ánforas binarias, que en la Magna Grecia prosperaron y siguieron siendo el envase tal con toda su evolución hacia formas cada vez más esbeltas. Y en este pecio de Escombreras I, digamos, conviven dos de las últimas fases, ya unas más con forma más de peonza y otras ya más esbeltas que ya están prefigurando cuál va a ser, digamos, la última evolución de esta clase de ánforas a modelos ya plenamente romanos, como van a ser los del segundo, en que son ya el ánfora del siglo I, del gran comercio, de los barcos de 8.000 ánforas, y del gran comercio, o sea, de esto mismo, este panorama que yo les estoy contando, pero llevado ya a la máxima expresión, ¿no? Entonces, estas son las vajillas en esta época campaniense A, básicamente, también del área de Cartago, que acompañan a eso, y son de uso muy popular, aparecen en todos los yacimientos, y esto es un lote de campaniense A, de vajilla de mesa, de campaniense A, de hacia 150 a.C.
Y bueno, estas son las rutas, no hagan caso de las líneas verdes, que vendrán al caso de otra cosa. Pero estos son los caminos por los que ese vino y esos productos del sur de Italia están entrando a la península. El camino tradicional con el que, digamos, se conectaba la Magna Grecia con el ambiente griego de Ampurias y tal, y que ahora comunica con, bueno, la expansión romana por el sur de la Galia, por la Transalpina, y bueno, las que conducen ya a Cartagena. Vean que Ibiza es un punto intermedio que tendrá su importancia como punto de escala y de redistribución de esta clase de productos. Bien, aquí tenemos, ya vamos a hablar del Bajo de la Campana 2, que es a lo que hemos venido. Aquí tenemos la interpretación que hacía Julio Mas del polígono submarino de Cabo de Palos a principios de los años 80. Él consideraba que el lote de material que había llegado a sus manos, que incorporaba material fenicio, pero también otras cosas que ahora veremos, digamos que él se encontró con un lote de material fenicio púnico, donde había materiales del siglo VII y materiales del siglo II, es decir, de tradición. Pero estamos hablando de un momento en que realmente el conocimiento que se tenía sobre la cronología de ánforas y demás era bastante, no se parecía en nada al que no ya al de ahora, sino al de 15 o 20 años más tarde. Entonces, digamos que Julio Mas lo que hizo fue pues, lo que se hace en estos casos, tratar de ver si hay coincidencia cronológica entre esas clases de material que puedan llevarte a una fecha que tú puedas proponer como fecha probable de ese naufragio, considerando que no tenía por qué ser un punto donde hubiera habido naufragios y más naufragios y más naufragios, ¿no? Sino que normalmente esto pasa muchas veces. En estos puntos negros se empieza diciendo que hay un pecio, pero luego a medida que se investiga el material y etcétera, ya te empiezas a dar cuenta de que hay unas diacronías que solo se explican si hay dos pecios. Pero es que si sigues dándole vueltas a tal, resulta que hay otras diacronías y ya tenemos tres. Y eso es lo que nos pasó en Escombreras, por ejemplo, o lo que pasó en el Gran Conclué, o ha pasado en muchos sitios. Y esto es una cosa recurrente, porque además que muchas veces las investigaciones no son absolutamente completas, ¿no? Y entonces se manejan lotes de material que no son demasiado numerosos, y entonces hay problemas. Y ahora, digamos que tenemos un conocimiento bastante cabal de lo que es la evolución de producción de las cosas que suelen aparecer en los precios de ánforas, etcétera, vajillas, tal y cual. Pero estamos hablando de los años 60, 70. Y entonces todo esto estaba en mantillitas. Entonces es un error, bueno, pues que tiene una justificación. Y luego Julio Mas, veis que aquí dice Alto Imperiales y tiene el Bajo de la Campana 2. Esto ya es un barco bético, que en Roma, plenamente romano, que no tiene nada que ver. Bueno, pues unos años más tarde de esto, digamos que un examen más riguroso y más actualizado, con conocimientos digamos, más firmes de lo que es la producción anfórica y demás, pues dio lugar a una certeza, que es que dentro de ese lote de material que Julio Mas consideraba un cargamento y que se llevaba al siglo IV porque tenía que, digamos, hacer coincidir esos materiales, que necesariamente tenían que ser dos cargamentos diferentes. Porque, bueno, ya se conocían los trabajos de Joan Ramón, que por cierto creo que no ha podido venir, y eso me va a servir a mí para poder llamar a las P17 P17. Y a las Mañá C2B, Mañá C2B, en fin. Cosa que si estuviera presente tendría que pedirle permiso. En fin, digamos que Julio Mas entendió que el yacimiento fenicio, o el yacimiento 1, estaba en Isla Grosa, Farallón y bajo de la Campana, que bueno, que tiene esta grieta tal igual, todo eso ya Juan les ilustrará, pero, y el yacimiento romano, pues digamos en la parte más de Barlovento, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de dos. Pero claro, este es el ánfora de la discordia. Este ánfora llega un día en que todos tenemos claro que esto es una P17, gracias a los trabajos de Joan Ramón, y que bueno, esto es una ánfora típica del siglo II.
obedece a una tradición antiquísima de producción ebusitana. Ibiza lleva produciendo ánforas, bueno, desde tiempo inmemorial. Pero en este siglo II, digamos que empieza a aumentar su producción, está estratégicamente colocada para salir, digamos, aprovechar el empuje, como esas naves espaciales que aprovechan la gravedad de Venus y entonces salen proyectadas más y pueden llegar más lejos. Bueno, pues Ibiza está un poco así. Digamos, toda esa corriente que está pasando por sus proximidades y están incluso tomando Ibiza como escala para proyectarse al levante mediterráneo español, ibérico, pues digamos que Ibiza aprovecha y coloca sus vinos. Porque además no es nada frecuente encontrar pecios exclusivos de ánforas ebusitanas. En general las encuentras en compañía de ánforas itálicas. Es decir, luego aquí siempre están las dudas. ¿Es Cartagena, por ejemplo, la que está redistribuyendo un cargamento exclusivo ebusitano que le ha llegado y otro itálico y allí componen un cargamento de cabotaje? Pues bueno, es una posibilidad. Pero es cierto que no tenemos pecios en exclusiva con material ebusitano. Entonces parece como que se están enganchando están formando fletes que llevan el vino itálico, que tiene una demanda enorme, y el suyo propio, ¿no? Y eso les lleva a prosperar. Y aquí tenemos el lote de ebusitanas. Ya os digo, estas son ánforas que tienen muy poca variabilidad a lo largo de todo su periodo, que es pues los 2 primeros tercios, los 3 primeros cuartos del siglo II. Luego evolucionan a un tipo semejante pero distinto, ¿no? Bueno, está en la sección. En el pecio, como elemento también púnico, tenemos esta ánfora, que es una Mañá C2, que es la C2B más antigua, la C21 más moderna. Yo la veo una C2B, pero desde luego no tiene la complejidad, el borde que llegarán a tener y... En fin, si queremos integrar esta ánfora con ese lote y con estas greco-itálicas que componen el resto del cargamento, greco-itálicas que están ya a un paso de tenerlas que llamar Dresel 1, tenemos que irnos, ¿qué diría yo?, a 125 a.C. ¿Tú qué dices, Elena? Van con estas campanienses. No, es que estando aquí Elena Ruiz Valderas, yo me tengo que considerar un aprendiz. Van con estas campanienses, ¿sabes? Formas siempre abiertas, 36, 31B y 27B. No vemos otra cosa, todo atomizado, porque claro, no estamos excavando en el núcleo donde está ese barco. Estamos excavando los materiales que se han dispersado y que han acabado cerca de donde están los fenicios. Eso es de lo que estamos hablando. Entonces tenemos un lote de material que no da para mucho. O sea, da para una aproximación. Y entonces la campaniense A, que es esta vajilla de barniz negro, que también tiene una tradición enorme, viene del prototipo ateniense, pero que se está imitando desde hacía mucho en la Magna Grecia, pues ahora se beneficia de esa corriente del vino y acaba entrando en todos los cargamentos y aparece en todos los yacimientos en tierra con profusión. Bien, esta campaniense va tendiendo, esta es la facies media de esa producción de campaniense, va tendiendo a estas palmetas impresas y todo eso cada vez son menos frecuentes, las formas cerradas desaparecen y ya el repertorio disminuye, el repertorio formal. Esto es más frecuente cada vez. Esto es un disco de apilamiento. Esto se produce por cocerlas una con otra encima y otra encima. La atmósfera que se crea pues genera ese disco, digamos que ha tenido un comportamiento en el horno diferente. Bien, pero lo cierto es que las decoraciones empiezan a escasear más. Bueno, aquí ya estamos en otro mundo. Yo lo que no sé es por qué. Oye, ¿por qué me hace...? A ver, espera, dale para atrás y para adelante aquí. ¿Quieres ir para atrás? Sí, quiero ir para atrás, pero... Espera. Espérate, dale otra vez al clic. Quita esa pantalla. Ahora, mira, si le das hacia aquí, sale hacia atrás. Vale, bueno, pues aquí nos quedamos. Quiero decir, yo entiendo que esto es un barco que probablemente sale de Ibiza hacia 125 a.C. y lleva sus P-17 ebusitanas, sus cerámicas que Ibiza también importa y distribuye
romanas, greco-itálicas, más campaniense A, que está en circulación por todas partes. También, si al final, la conclusión final, después de una investigación con mejores elementos de juicio, concluye que Cartagena es la que ha formado ese cargamento y lo ha distribuido y iba para Santa Pola y se ha hundido allí, pues también es algo que podríamos aceptarlo sin ningún problema. Pero yo creo que la cronología viene a ser esa y estamos... Bueno, ¿qué está ocurriendo en aquellos años? Digamos que los romanos ya, después de varias décadas de haber dejado que marselleses, lusitanos, Cartago, que por más palos que le han dado, ha vuelto económicamente a ser potente, y los romanos le tienen un miedo como para que, digamos, la frase era delenda, Cartaginem esse delendam, como terminaba Catón todos sus discursos. Sí, todo esto está muy bien, pero yo lo que creo es que hay que destruir Cartago. Eso es lo que decía, porque el Cartago estaba volviendo a ser una gran entidad comercial. Los romanos ya llega un momento, ya digo, que empiezan a plantearse que van a ser ellos solos en exclusiva los que van a dominar ya no solo la producción y el mercado, sino los pasos intermedios. Y entonces, pues en 146 a.C., digamos de un modo estilo guerra de Irak, pues llevan la guerra, se inventan la tercera, un casus belli y destruyen Cartago. Destruyen Corinto, que también les está haciendo competencia. Poco tiempo después, en 123, conquistan las Baleares, porque no quieren tener navegantes irregulares, ni piratas, ni nada de todo eso, que se refugian allí en 123, la campaña de Cecilio Metelo, que afecta poco a Ibiza, a Ibiza sí le permiten vivir. En 121, la Narbonense ya se puede dar por pacificada, con la campaña de Domiciano Barbo, contra todos los Opida que hay, digamos, en el territorio interior de la Narbonense. Y para que los marselleses, que son muy amigos, pero no tanto, digamos, no les hagan una competencia más tal, entonces fundan Narbona, en el 118. Todo pasos tendentes a ser los propios romanos, ya sus naviculari, que ya tienen experiencia, no son los del año 180 después de la Guerra Púnica, ya tienen experiencia, van a ser ellos los que van a capitalizar los pasos intermedios del tráfico. Bien, entonces eso es como otra fase y tal. ¿Qué ocurre con puertos como Cartagena? Digamos que ya han consolidado completamente sus redes de redistribución y todo eso. Entonces ya hemos hablado de Escombreras 1, 150, del Bajo de la Campana 125. Ahora tenemos aquí un pecio pues, que viene a ser del año 80, que digamos ya la greco-itálica han dado paso a la Dresel 1, etcétera. Cartagena está recibiendo, porque el tráfico de altura es así, o sea, los cargamentos vienen de ultramar, de gran puerto a gran puerto. Luego es la flota de cabotaje lo que lo redistribuye. Los barcos no vienen haciendo negocios desde Italia, puerto a puerto. Eso es una imagen que hay que quitarse de la cabeza. Bien, las ánforas del Sel 1 verán que es una evolución de la greco-itálica. Dresel 1A, esto es una Dresel 1C, ya es también un envase romano basado en eso, pero que ya tiene otras líneas de evolución. A ese modelo esclavista de agricultura digamos, destinada a la exportación, ya se ha sumado Apulia, que es, digamos, la costa del Adriático, que está produciendo aceite en estas ánforas, Apani 3, Apani 5, y sobre todo el vino que envasa en las ánforas Lamboya 2. Todo esto, que se exporta a través de Brundisium, está destinado básicamente al mercado asiático, al mercado oriental, no asiático, sino al Mediterráneo oriental, que ya los romanos, digamos que han ganado todas las guerras que había que ganar por allí. Y entonces están incorporando todo eso también al imperio. Pero tenemos en Cartagena un fenómeno curioso, que es que estas ánforas adriáticas que escasean en la península
En cambio, abundan en Cartagena y en su radio de redistribución, que alcanza aproximadamente al Cabo de Granado, donde entra en competencia con Ibiza y con Sagunto, que tienen también sus radios de redistribución. Y eso precisamente, ese fenómeno de los radios digamos, de redistribución desde un puerto principal se ve con este fenómeno, porque a partir del Cabo de Granado son mucho más escasas estas ánforas, concurren muy poco. Y cuando concurren es siempre minoritariamente con cargamentos del Tirreno. Por eso, si nos fuéramos, ya no me atrevo ni a cambiar de diapositiva, pero esperaros que sí, que os voy a traer aquí. ¿Por qué? Porque... no, joder, no era eso, era esto. Porque ahora esas ánforas del Adriático, de las nuevas zonas agrarias de producción masiva, digamos, que bueno, tienen esta comunicación porque vemos que concurren a veces con vinos del Tirreno por las vías tradicionales, pero tenemos una presencia en Cartagena que no tenemos en ningún lado. Esto se ha vinculado. Hay un renacimiento de las minas en esta época, hacia el año 80, después de la Guerra Social. Y hay un tráfico de plomo tremendo y tal. Y ese renacimiento de las minas, que necesita esclavos, probablemente, vistos los nombres de los mineros que sellan los lingotes, que son los mismos señores o primos de los mismos señores que están en Delos, llevando todo el comercio romano en el Mediterráneo Oriental, es muy probable, yo desde luego es una hipótesis a la que me apunto, que es que el tráfico de esclavos que están viniendo de los mercados sobre todo Delos, que es el gran mercado esclavista de aquella época, en el Oriente Mediterráneo, digamos que su puerto de enlace con la península itálica es Brindisi, digamos que ese flujo de esclavos que pasan por Brindisi hacia Cartagonova para trabajar en las minas, digamos, arrastra el vino brindisino y lo trae aquí, y no lo trae a otros sitios que ni están demandando esclavos en esa proporción y tienen bastante con el vino del Tirreno, que es el que les estaba llegando en una ánfora de 3 en 1 toda la vida. Bien, esto nos interesa, este fenómeno de las Lamboya 2 y por su concurrencia, digamos, sui generis a Cartagonova, interesa no al Bajo de la Campana, pero sí a un yacimiento muy próximo, que es el Punta de Algas. Es uno de los escasos especies exclusivos, de cargamento exclusivo de ánforas lamboyadas que tenemos en todo el occidente mediterráneo. Y esto es importante, son cargamentos que no son raros en el Adriático y en la costa oriental, en la mitad oriental del Mediterráneo, pero en Occidente son muy raros. Entonces, digamos que, bueno, Punta de Algas, que tiene aquí un bolote, lo investigó Julio Mas también, y por eso he querido también hacer un poco de hincapié en él. Digamos, es otra etapa dentro del comercio que se articula en torno a Cartagonova. Ya que lo que estamos haciendo es un repaso así general de los 2 primeros siglos antes de Cristo y los 2 primeros después de Cristo. Bueno, las ánforas que les he puesto aquí bueno, ya estoy como antes. Esos Lamboya 2, Apani 5 y tal, vienen de otro de los precios de la isla de Escombreras, que es Escombreras 2, que transporta también vajilla de barniz negro y transporta lingotes y algunas otras cosas indígenas, cerámica ibérica y tal. Entonces, claramente un cargamento de redistribución. Y eso, estamos alrededor del año 80. Pero ¿qué empieza a ocurrir ya a lo largo del siglo I? A lo largo del siglo I lo que empieza a ocurrir, sobre todo en la segunda mitad, es que los programas coloniales de implantación de ciudadanos y tal, en toda, que sobre todo en la Bética, en toda Iberia, a consecuencia de la guerra social y todo eso, están incorporando áreas productivas al tráfico general, de modo que en poco tiempo se van a desplazar al tráfico. O sea, la península ibérica va a dejar de ser importador de productos itálicos, porque ya tiene estructura productiva para producir esos productos, el vino, el aceite, etcétera, etcétera. Y entonces, digamos que un cargamento que alumbra mucho eso es un cargamento de poca bustrea, que es Escombreras 3, que lleva los últimos productos de importación itálica prácticamente, como esa Dresel 2.4 y esa Dresel 6, que son en lo que han quedado la Dresel 1 y la Lamboya 2
en época 10 años antes de Cristo, digamos que podría ser este cargamento, pero ya incorpora Dresel 2.4 tarraconense, ánforas Pascual 1 de la costa catalana, ovoides gaditanas, todo esto son novedades que van a empezar a circular ya masivamente los productos, aunque luego los envases evolucionen y cambien, pero ya digamos que el flujo es al revés, ya es de la periferia al centro. O sea, ahora van a ser las provincias las que le van a dar de comer a Roma, ¿no? Y entonces la máxima expresión de eso es la nona. La nona es la institución que Augusto funda cuando ha estabilizado sus fronteras, ha metido 1 millón de militares en todas las fronteras del Rin, del Danubio, de las Islas Británicas, tal y cual. Y tiene 1,5 millones de habitantes en la propia Roma, necesita dar de comer a toda esa gente. Y entonces, digamos que la nona es el organismo que concierta el transporte de los productos que van a abastecer. No podemos hablar directamente de mercado, aunque bueno, también hay un componente mercantil en todo eso, porque ese tráfico annonario arrastra otras mercancías. Entonces, esto es interesante porque va a dominar digamos, el tráfico marítimo en los próximos 2 siglos, por lo menos en la península ibérica, que es el hecho de que la Bética se va a convertir en suministrador oficial de aceite. Se ha multiplicado exponencialmente la producción de aceite en la Bética, en el valle bajo del Genil y en el curso medio y bajo del Guadalquivir, y entonces digamos que todo ese aceite va a concurrir en cantidades masivas tanto a Roma por estas líneas como hacia Narbona y Arles, digamos, son los 2 grandes puertos que redistribuyen Arles por el Ródano hasta alcanzar el Rin. Ródano, Saona, y ya con breves transportes por tierra y tal se puede llegar al Rin y ya distribuirlo por todos los campamentos militares que están allí. Y desde Narbona se llega a Burdeos, con lo cual se puede ahorrar esta travesía, que también llega a las Islas Británicas, los ejércitos de las Islas Británicas, y esta corriente va a dominar digamos, los dos primeros siglos del Imperio, incluido, yo llegaré tarde como siempre, en Roma, en los hórreos portuarios de Roma, digamos, los envases cambian de sitio y se constituye un vertedero de ánforas Dresel 20, que ahora las veremos, que son las que están transportando todo ese aceite concertado, ese tráfico concertado por el Estado. Digamos, el vertedero es el Monte Testacho, que está constituido 100% por cerámica, por restos de ánforas Dresel 20, básicamente. Se calculan 25 millones de ánforas Dresel 20 que hay ahí en el Testacho, y es un monte del tamaño del Molinete o más. Es un vertedero, una inmensidad, en los hórreos portuarios digamos, alrededor del Monte Aventino, que es el destino de todo este aceite que era para la plebe romana. Entonces, esta es la Dresel 20, el ánfora típica de ese movimiento de aceite. Bueno, si hablamos de 25 millones de ánforas en 250 años, como mucho, son 100.000 al año. Si cada ánfora tenía 80 litros de capacidad, calculen ustedes el aceite que estaba concurriendo solamente a la ciudad de Roma. Entonces es un fenómeno de distribución de mercancías de primerísima magnitud. Bueno, ¿qué ocurre? Que este comercio a bajo coste, digamos, que el Estado está detrás de él, arrastra otros productos que la Bética también está produciendo, como es el vino, el ánfora de Hunter 70, sobre todo, y sobre todo la salazón. La tradición salazonera bética es muy larga. En el siglo I se está haciendo con estas ánforas Dresel, de la familia de las Dresel 7 a 11, las 7-11, digamos, todas estas primeras, luego se irán siendo sustituidas, y en el bajo de la campana 3 tenemos ánforas de estas familias, sobre todo Dresel 8, y algunas que a falta de la forma general del cuerpo, pues no se atreve uno con los bordes solo a atribuirlas a una u otra variedad, pero en cualquier caso son 7-11 y digamos su momento de máxima difusión es el siglo I. Y Dresel 14, que son unas ánforas
que son, digamos, la respuesta de la costa lusitana a ese incremento de la producción de salazón que tiene tanto mercado, y las imitaciones béticas que se hacen de esa propia ánfora, porque ya sabéis que cuando algo tiene éxito comercial, rápidamente se imita el envase, ¿no? Entonces, digamos que en el bajo de la campana tenemos la Dressel 711, la Dressel 14, en su variedad lusitana y bética. Bueno, aquí tenemos una según salen del agua, en la misma. No es un lote demasiado numeroso. Y está la 314, con su perfil característico. Y bueno, yo creo que debería ir abreviando, ¿no? Bueno, aquí algunos de los, con esos pivotes, digamos, son muy... Todo este material puede convivir perfectamente en el siglo I. Que me quedan 15 minutos, ¿sabes? Pues entonces al final voy a terminar pronto, porque quería correr y no tenía que correr tanto. Bueno, en cualquier caso, aquí empiezan los problemitas, porque tenemos un lote de material bético del bajo de la campana, pero no es un material bético que pueda haber coexistido, ¿no? O sea, no es sincrónico, es claramente diacrónico. Porque, digamos que estas ánforas, las Dressel 711 empiezan en las últimas décadas del siglo I a.C. y, bueno, ocupan prácticamente, en época Flavia empiezan a, digamos, ir poco a poco desapareciendo. Entonces, superan en muy poco el siglo II, muy a comienzos, ya se pueden dar por desaparecidas. Las Dressel 14, digamos que son ánforas que tienen una larga pervivencia, además tienen una estabilidad en el diseño que no hace fácil, digamos, con un ejemplar concreto saber en qué punto de su largo periodo de vigencia te encuentras. Y entonces, bueno, todo eso añade dificultad y, digamos, incide en el tema de que es preciso solamente el material disponible ya someterlo a un estudio más profundo, que puede dar de sí. Y luego aprovechar nuevas campañas que sin duda se harán antes o después en el bajo de la campana para también trabajar un poquito esos otros patitos feos que, hombre, obviamente no tienen la importancia que tiene el barco 1, pero bueno, que tienen interés. Porque aquí lo que nos estamos encontrando es que, bueno, en el lote siempre ha habido cosas, pero bueno, sabiendo que esa dispersión general que hay en toda la manga y en todo eso, la pesca de arrastre, que no la he mencionado, pero es otro gran, digamos, gran desplazador, de generador de posiciones contra natura, ¿no? En el material arqueológico, etcétera, porque por ejemplo aquí tenemos del material antiguo que obraba aquí en el museo una Dressel 23, es una ánfora que es todavía de aceite bético, pero todavía más reciente. Pero aquí tenemos extraídas en estas campañas de estos años, esta Dressel 20, que esta Dressel 20 es del siglo II, sin la menor duda. Y si no esta, con su sello SCTL, que ahora verán, que es del alfar de, yo lo diré, siempre me cuesta acordar, de Malpica, en el Bajo Genil, y que es una ánfora que es de las décadas centrales del siglo II. Entonces no pinta nada con un lote de Dressel 711. Así de sencillo. Es que no van juntos, nunca fueron juntas en ninguna parte. De hecho, estamos hablando, esa Dressel 20 de escombreras que les he enseñado antes, pues viene a estar aquí, ¿no? En esta etapa evolutiva, que es más o menos coincidiendo con la Dressel 711. Pero aquí estamos en un asa de este tipo. Un borde más bien digamos que estamos alrededor de esta fecha, de 160. Entonces, a ver si no vamos a tener un bajo de la campana 4. Esa es la conclusión cuando uno, lo que les decía hace un rato, cuando empiezas a estudiar en profundidad el material de un punto negro de estos que tiene material diacrónico,
Al principio de pronto dices, aquí hay 2 pecios, pero luego lo estudias otro poco y hay 3, y a ver si no vamos a tener 4. Y entonces, lo mismo digo, o sea, con la evolución de tal, estaríamos aquí, en época antoniniana ya, para esas ánforas Dressel 20 entonces, ¿qué ocurre? Si un examen más profundo yo no puedo saber tampoco si alguna de las Dressel 14 podrían corresponder a este momento, lo cual no sería nada extraño. Entonces hace falta un estudio más profundo de todo ese material, del cual ya tiene el museo, y ya, como he dicho antes, digamos, hacerle un poquito más de caso, digamos, en futuras campañas en el sitio, a lo que no es, digamos, para interpretar mejor el yacimiento. Y bueno, con esto lo dejamos, y muchas gracias por su atención.